Buenas noches, ingenieros, arquitectos, abogados y a todos los amantes de las obras públicas. Los saluda el ingeniero Elías Tapia Julca, miembro del Comité de Obra e Infraestructura de Capeco. Hoy día estamos reunidos para tratar un tema que preocupa. El tema se denomina pymes ilegales, el caso de contratistas y consultores de sucursales de las empresas extranjeras. ¿Cuál es el problema? Que muchas sucursales de las empresas extranjeras están obteniendo el certificado de MIPE que da el Ministerio de Trabajo. Y con el reglamento de la nueva ley general de contrataciones públicas, en caso de empate, independientemente del monto de obra, del valor referencial, se va a dar preferencia a las pymes. Entonces, este caso preocupa y sobre este tema vamos a tratar en el evento de hoy, para lo cual hemos invitado a dos reconocidos profesionales
miembros activos en el sector construcción en las obras públicas, como son el ingeniero Ítalo Valle Pachas y el doctor Leonardo Sumaeta. El evento de hoy tiene dos partes. La primera es la parte expositiva, en la que ambos panelistas van a exponer sus puntos de vista al respecto, la parte de hechos, la parte técnica y luego la parte legal, para en una segunda fase entrar a la fase de preguntas y respuestas por parte del público y también un conversatorio entre los miembros de este panel. A su vez, durante cualquier momento pueden hacer sus preguntas por escrito a través del Zoom y a través de las redes sociales de Capeco. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al evento de hoy, para lo cual vamos a dar el uso de la palabra al doctor Leonardo Sumaeta. Es un abogado experto en derecho administrativo, experto en contrataciones públicas, así es que tiene mucho que aportar en este evento. Adelante, doctor Sumaeta. Buenas tardes, ingeniero Tapia. Buenas tardes, ingeniero Valle. Buenas tardes con todos. Efectivamente, el tema del cual versa este conversatorio es sumamente relevante por cuanto aborda una problemática que en apariencia no tendría un tratamiento y una solución por parte del ordenamiento jurídico, lo que a su vez estaría motivando, bueno, no es que estaría, viene motivando que el Ministerio del Trabajo esté emitiendo certificados de remipes, perdón, de repymes a favor de sucursales de empresas extranjeras cuando ello no corresponde. Entonces, para poder, digamos, trasladar la idea de mejor forma y que ustedes tengan una visión panorámica de por qué considero de que en la propia normatividad especial, hablo de la ley de las MIPES y su reglamento, se encuentra la solución, eventualmente que no se ha percatado o quizás no han querido percatarse aquellas personas que emiten estos certificados. Entonces, quisiera compartirles una pequeña presentación con la finalidad de que ustedes tengan un bosquejo de la normatividad aplicable de la cual he hecho mención y de ese modo también se puedan persuadir de que en este caso específico las sucursales de empresas extranjeras o no domiciliadas no pueden ser materia o no pueden recibir ningún tipo de certificado para poder beneficiarse de las, digamos, compras públicas, como lo denomina la propia ley de MIPES. Entonces voy a compartir una presentación. Me comentan si está. Sí, doctor, está correcto. Continúe. Ok, gracias, ingeniero. Entonces, veamos. Las MIPES deben reunir, como ya todos sabemos, determinadas características, las mismas que son concurrentes, ¿no? Las microempresas que tienen que, para poder ingresar en esta esfera jurídica, los trabajadores tienen que ser de 1 hasta 10 y las ventas anuales de un monto máximo a 150 cubites, ¿no? Las pequeñas empresas, por el contrario, sus trabajadores deben ser de 1 hasta 100 y sus ventas anuales no superior a 1.700 cubites. Esto es lo que establece el Decreto Supremo 007 del 2008.
TR, que es el tubo de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente. Se llama ley, la cual vamos a denominar en lo sucesivo Ley MIPE, ¿no? Ahora bien, las MIPE participan en las contrataciones y adquisiciones del Estado de acuerdo a la normatividad correspondiente. Eso es fundamental. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte es sumamente relevante por cuanto someten la participación de las MIPES a lo que establece el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Es decir, solamente una MIPE podrá contratar con el Estado en la medida en que esté conforme con el ordenamiento jurídico. Adicionalmente, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución y consultoría de obras, las entidades del Estado prefieren a las ofertadas por la MIPE siempre que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, ¿no? Asimismo, también en los contratos de suministro de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, ejecución y consultoría de obras que celebren las MIPE, estas podrán optar como sistema alternativo a la obligación de presentar garantía de fiel cumplimiento, la retención de parte de las entidades de un 10% del monto. Esto, lo que acabo de leer, porque es una lectura, es la reproducción de lo que establece el artículo 21 de la ley, es lo relevante. Y acá viene el punto donde se va moldeando la idea de por qué debemos considerar que las sucursales de empresas no domiciliadas, entre comillas, extranjeras, no pueden ser materia de ingreso al REMIPE. ¿Y por qué? El artículo, el artículo cuarto del reglamento, perdón, de la ley de las MIPES establece lo siguiente. Se considera como grupo económico al conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas. Entonces, este es un tema claro. Hablamos de control sobre la base del grupo económico, ¿no? Dependiendo de si existe un accionariado representativo que involucre a determinado número de empresas que a su vez quieran ingresar en el terreno de las contrataciones públicas. Configurado el grupo económico, este se mantendrá mientras continúe el control a que se refiere el párrafo anterior. Y acá viene la parte también fundamental. Se considera que dos o más empresas tienen vinculación económica, que es otro supuesto de hecho. El primer supuesto de hecho es grupo económico. El segundo supuesto de hecho es que las dos o más empresas mantengan, ostenten o tengan vinculación económica. Y el séptimo supuesto de hecho, o sea, el numeral séptimo, se lee de esta manera, ¿no? Se considera que dos o más empresas tienen vinculación económica cuando una empresa no domiciliada tenga uno o más establecimientos permanentes en el país, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa no domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes y entre todos ellos entre sí. Precisiones. ¿Qué es una empresa no domiciliada? Una empresa extranjera. Entonces, ¿qué es un establecimiento permanente? Una agencia o una sucursal de una empresa no domiciliada o una empresa extranjera. Estamos dentro del marco del mismo artículo cuarto, por si acaso. Es importante no perder de vista ello. La vinculación quedará configurada, o sea, la vinculación económica, que es el supuesto que estamos analizando, esta vinculación económica quedará configurada cuando se produzca la causal y regirá mientras ésta subsista. En caso del Ministerio del Trabajo determine la existencia de un grupo económico o vinculación económica entre micro y pequeñas empresas, excluirá a dichas empresas de los alcances de la ley cuando corresponda. Entonces, si hacemos un breve análisis de lo que está disponiendo el reglamento
de la ley de MIPES es el siguiente. Cuando existe una vinculación económica, entre otros supuestos, cuando una empresa extranjera tenga uno o más establecimientos permanentes, ergo, tenga una o más sucursales en nuestro país. En ese escenario se genera una vinculación económica que produce un efecto, que es este. Cuando, en caso el Ministerio de Trabajo determine la existencia de vinculación económica, excluirá a dichas empresas de los alcances de la ley cuando corresponda. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una sucursal de una empresa extranjera, bajo los propios términos de la ley y su reglamento, hablo de la ley de MIPE, no puede obtener aquellos beneficios que obtienen las pequeñas y medianas empresas, o las micro y pequeñas empresas, perdón, que obtienen a su vez el REMIP. Y tomando en consideración todo lo expuesto, no cabe más que concluir que las sucursales, al ser establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas o empresas extranjeras, no pueden obtener ese certificado. Y justamente el conversatorio del cual estoy honrado en participar, tiende a absolver esa duda, ¿no? O sea, si es que el hecho de que estas sucursales de empresas extranjeras obtengan de manera tan sencilla y simple este certificado REMIPE, se adecúa o no con nuestro ordenamiento. Entonces, la respuesta es categórica, no se vincula, no se compadece y por lo tanto es ilegal que el Ministerio del Trabajo esté otorgando estos certificados REMIPE sin haber que determinado la existencia de vinculación económica, para lo cual no hay que hacer un trabajo de complejidad, o de mayor complejidad, mejor dicho. Lo único que hay que corroborar es que se trate de una sucursal de una empresa extranjera o no domiciliada y basta. No basta y no se exige más que corroborar esos dos hechos claros y puntuales a fin de poder, a su vez, concluir de que una sucursal de una empresa extranjera, y esto no es restringir el acceso a la participación del capital extranjero, no pueda participar en procedimientos de selección convocados en nuestro país. Pero también es importante tomar en consideración por qué concluimos que el establecimiento o los establecimientos permanentes a los que alude el artículo 4 del reglamento, en su numeral 7º, son justamente las sucursales y las agencias. Y para ello, como no debemos parar de vista de que el ordenamiento jurídico está compuesto sobre la base de diversas normas, dispersas seguramente, pero también en función al principio de sistematicidad, tenemos que entender que el ordenamiento jurídico es un todo. No podemos sencillamente arribar o tomar conceptos de una sola norma, sino que debemos entenderlos sobre la base de las distintas normas que componen nuestro ordenamiento, ¿no? Y acá, para ello, acudamos al artículo 7, literal L, de la Ley del Impuesto a la Renta. Establece que se consideran domiciliadas en el país, entre otras, las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de personas jurídicas no domiciliadas en el país. Entonces, no queda ni un rasgo ni un sesgo de duda de que los establecimientos permanentes son las agencias y las sucursales, que es el punto que nos trae a este conversatorio. Pero sucursales no de empresas domiciliadas, porque si fuera una sucursal de la empresa, pues, Ríos Hermanos S.A., no aplicaría esta norma, como tampoco aplicaría el artículo 4 del reglamento de su número 7. Esto aplica, o sea, la no observancia y la no aplicabilidad de la ley de las pymes y su reglamento para las sucursales de personas jurídicas extranjeras solamente aplica en la medida en que las personas jurídicas gocen justamente de esa condición de no domiciliadas en el país.
Y para ser no domiciliada en el país, lo que implica es de que sean empresas extranjeras, por años, que se hayan constituido un país distinto al peruano. Bueno, aquí tenemos que en la propia ley del impuesto a la renta se habla de una diversidad de sus diversos capítulos que hace mención al término establecimientos permanentes, y siempre hacen la precisión de que cuando se refieren a estos establecimientos permanentes, se alude a las sucursales de personas jurídicas extranjeras, ¿no? Sobre la base de estas premisas, que no son tan complicadas, digamos, pero sí implican un análisis sistemático, como ya lo precisé hace un momento, de la normatividad especial, pero también de la normatividad que sirva de soporte a fin de ir eh, encontrando el sentido de determinados conceptos que son ajenos a la normatividad de contratación pública. Como se habrán percatado, hemos tenido que acudir a la ley del impuesto a la renta para ir descifrando, por llamarlo de alguna manera, qué debemos entender por establecimiento. Entonces, como decía, ¿no? Sobre esta premisa, concluimos que el numeral 7 del artículo 4 del reglamento de la ley de MIPE dispone que se considera que dos o más empresas tienen vinculación económica cuando una empresa no domiciliada, le hace extranjera, tiene uno o más establecimientos permanentes en el país, le hace sucursal. Entonces, y en el párrafo siguiente, el propio reglamento y en el mismo artículo 4 establece: en caso el Ministerio del Trabajo determine la existencia de un grupo económico o vinculación económica, excluirá a dichas empresas de los alcances de la ley cuando corresponda. ¿Qué es lo que implica todo esto? Implica de que sencillamente una sucursal de una empresa extranjera no puede ser beneficiada con un certificado del REMIPE, y tampoco puede ser, por añadidura, puede beneficiarse de aquellas disposiciones contenidas en la ley y el reglamento de las MIPE, cuando justamente otorgan, valga la redundancia, beneficios a las empresas que sí cumplen con determinadas condiciones de las cuales la propia ley exime a las sucursales de empresas extranjeras. Entonces, desde mi punto de vista modesto, considero que sobre un análisis y partiendo de un análisis muy, pero muy riguroso de las normas, el Ministerio del Trabajo debería corroborar de manera muy somera, pero a la vez simple, que una sucursal de una empresa no domiciliada extranjera debe ser excluida de los alcances de la ley, y si es excluida de los alcances de la ley, no puede obtener el certificado REMIPE. En todo caso, estoy llano a absorber las preguntas que tengo bien realizar en su momento. Muy bien, doctor. Interesante lo que ha explicado. Este tema es clarísimo y no entendemos cómo las autoridades del Ministerio de Trabajo están otorgando este certificado, que para nosotros es ilegal. Por eso que en el título de esta conferencia, de este conversatorio, lo hemos denominado pymes ilegales, ¿no? Bien, pero a su vez, para que nuestra audiencia también pueda ver la gravedad de este tema, el ingeniero Ítalo Valle, que a continuación va a participar, va a mostrar, ¿no? Muchos certificados que se está emitiendo a las sucursales de las empresas extranjeras. Entonces, toca el uso de la palabra al ingeniero Ítalo Valle, es ingeniero civil, gerente general de IBC Contratistas Generales, es miembro del directorio de la Cámara Peruana de la Construcción. Adelante, ingeniero Ítalo Valle. Buenas noches con todos. Bueno, agradeciendo a la Cámara Peruana de la Construcción la invitación, y a ti, Elías, y al comité por organizar este evento. Efectivamente, hace más de 5 años la Cámara Peruana de la Construcción, especialmente el Comité de Infraestructura, Obra Pública y Concesiones,
ha venido participando en diferentes foros, recogiendo diferentes opiniones y aportes de los asociados y no asociados, de la sociedad civil en su conjunto, de ilustres abogados como el doctor que ha hecho una brillante exposición, y de algunos gremios que participan activamente en el sector, y como instituciones públicas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, órganos de control como la Contraloría, etcétera, etcétera. El enfoque que le damos es general al marco legal desde el punto de vista de Cámara Peruana de la Construcción, ya que este marco legal que viene siendo aplicado en nuestro país en los últimos 20 años, pues no resiste el menor análisis, ya que permite, con la discrecionalidad y con los antecedentes que ha mencionado el doctor, la propia ley y norma viola su propia norma, o se contradice, o permite que se activen o se gatillen ciertos vicios, muchas veces, como dijo el doctor y dijo el ingeniero Elías en la introducción, por hacerse la vista gorda o con alguna mala intención para fomentar y promocionar las malas prácticas corporativas, tanto de organismos del Estado como, por qué no decirlo, también de empresas privadas con malos comportamientos. Es así que la Cámara Peruana, en estos 5 años, reitero, últimos, hemos hecho más de 48 exposiciones, y creo que somos la institución privada gremial que más eventos y que más concurrencia ha tenido con este tipo de conversatorios, foros, seminarios. Y llegamos a este tema porque está involucrado dentro de la nueva ley y reglamento de contrataciones de obra pública que recientemente ha sido publicado y que está en plena discusión para el aporte y su estricta aplicación a partir del mes de, con la exposición por favor, a partir del mes de abril de este año. Como dijo el doctor, a ver si me permiten poner las láminas con presentación acá. ¿Sí? Ya, lo que dijo el doctor es cierto, pues el marco legal y la creación del criterio gubernamental o política de Estado de fomentar el desarrollo y sostenimiento de la pequeña y mediana empresa tenía una finalidad y tiene una finalidad, que las empresas informales pues pasen a la formalidad dándole ciertas concesiones, a darle un impulso para que se desarrollen y se sostengan a través de su actividad económica a través del tiempo. Sin embargo, esta buena intención, esta buena legislación ha sido tomada, como dijo el doctor, con cierta argucia para tener cierta ventaja competitiva frente al régimen general que tenemos en su gran mayoría las empresas que actuamos en el sector construcción, tanto como constructores como consultores. Y esto se viene desvirtuando con ciertas atribuciones que, como dijo el distinguido doctor, se rogan a un ministerio como es el Ministerio de Trabajo, que estrictamente ve las cosas laborales del país. Y no solo así, también es de observancia de parte de la Cámara y de todos nosotros, que también el Ministerio de la Mujer, a través de un certificado de empresa segura, también otorga bonificaciones a las obras, a los postores que participan en obras públicas que tienen este certificado, dando cuenta que llegó un momento que solamente 9 empresas del país contaban con ese certificado.
Y es así que en la última otorgación del Ministerio de la Mujer, si pedimos el registro, nos vamos a dar cuenta que hay empresas extranjeras, sin que esto quiera decir que la Cámara Peruana o los profesionales peruanos en la consultoría no queremos que participen los extranjeros. Bienvenidos las empresas extranjeras y los profesionales extranjeras, siempre y cuando se respete pues las leyes y que haya un trato justo e igualitario para las empresas peruanas como para las empresas extranjeras. Pero esto no había venido ocurriendo, puesto que también en este famoso Empresa Segura, yo me pregunto a través de porque esta lucha no solamente acaba o es protagonizada o es llevada con mucho orgullo como estandarte por CAPECO. También ha participado en la Asociación Peruana de Consultoría. También participa el Colegio de Ingenieros del Perú. Y lamentablemente, cuando hacemos la validación de la información, nos damos cuenta que estos certificados generalmente lo tienen y son aprovechados por empresas foráneas. Y esto desnaturaliza, pues, las características de ser una pyme, sea pequeña o microempresa. Acá podemos apreciar en esta lámina, con la anterior ley y con la actual ley, cuál es la diferencia que existe en la bonificación que se le da a las pymes y lo que se le viene dando la bonificación a las pequeñas empresas. Pero como dijeron los dos distinguidos ingenieros, el doctor y el ingeniero Elías, esto viene siendo aprovechado por empresas foráneas y la pregunta está en este artículo sobre consultoría y ejecución de obra que dice en caso de empate de la buena pro se otorga, no se especifica claramente qué tratamiento se le va a dar a esta, como dijo el doctor, el ingeniero Elías, ilegal acreditación de ser una supuesta pyme. Ya que en renglón seguido podría yo aportar que a las empresas peruanas que tienen acciones comunes en dos empresas diferentes no pueden participar en una licitación pública con diferente oferta por tener acciones comunes. Y en estricto se entiende que tampoco pueden participar grupos económicos vinculados. Sin embargo, una sucursal es un grupo económico, porque para algunas cosas, y ahora vamos a ver en el requisito que se pide o que se ha venido pidiendo para la capacidad de contratación, a las empresas extranjeras se les viene dando ciertas facilidades con ciertos artilugios o marcos legales con supuesta protección de los tratados de libre comercio, lo cual en estricto no es recíproco cuando nosotros vamos a otros países a trabajar. Es entonces que es sumamente preocupante porque deja en el limbo y va a permitir que algunas empresas con este certificado de pequeña empresa, lejos de favorecerse con el puntaje, la bonificación y adjudicarse, y esto que se ha venido haciendo generalmente en provincia, ya se puede repetir en las obras públicas simplificadas, donde una pequeña empresa de provincia viene a la capital, participa en obras de gran envergadura, asociados, y siendo pymes ellos asociados con una empresa extranjera que también se le ha otorgado este certificado de pyme. Por supuesto que esta consulta ha sido hecha al Ministerio de Economía y se nos contesta, ahora vamos a ver la respuesta, ¿no? Nos manifiestan esto, esta es la respuesta que nos da ante nuestra preocupación como Cámara, que dice de 72 ítems hubo 75 ofertas en las que participó alguna empresa cuya razón está de palabra sucursal. Esto representa, nosotros no preguntamos esto, nosotros vamos
al criterio de por qué se le da, como dijo el doctor, que es un imposible jurídico que ellos sean pymes, puesto que para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, el RNP, ellos presentan documentación, según ellos, muy sustanciosa, que son ejecutores de obras de gran envergadura en su país de origen y que tienen un capital social que amerita que ellos puedan participar con y ser postores con empresas del mismo nivel. Sin embargo, por otro lado, no sé cómo o con qué criterio se inscriben como pymes. Y para validar esa acreditación, se entra a la SUNAT, se pone el RUC de esta sucursal y van a ver que tiene un trabajador o una oficina virtual. Esto pues distorsiona y atenta el artículo de la propia ley y del reglamento sobre los principios rectores de la contratación pública, que en su inciso K dice que debe haber igualdad de trato justo y equitativo para las empresas extranjeras como las nacionales. Y esto no viene ocurriendo lamentablemente y deja un vacío que es preocupante, y felicito que demos la voz de alerta porque estamos en plenos aportes para poder sacar algunas directivas. Hemos tenido después de muchos años por lo menos acogida la Asociación Peruana de Consultoría y la Cámara Peruana de la Construcción en participar en algunas discusiones y mesas de trabajos donde por lo menos, si bien es cierto no se recoge todas nuestras inquietudes, por lo menos se nos escucha y se hace reflexionar a los que hacen la doctrina o a los que asesoran a los ministerios para promulgar esta ley, ¿no? Acá podemos ver que la inscripción y restricción de consultores para los nacionales, qué se le pide y qué se le pide para la extranjera. Lo que trato de decirles a los participantes es cómo se ha ido, disculpen el adjetivo, cocinando el darle cierta ventaja competitiva a una empresa que viene de afuera. Y yo lo digo con mucho orgullo, yo soy ingeniero civil y tengo a mi cargo más de 100 profesionales de la ingeniería, y de igual manera no podemos reivindicar ni siquiera nosotros el justiprecio del ejercicio profesional de la ingeniería, puesto que un profesional foráneo se supone que vale más que un profesional de la ingeniería peruana, lo cual creo que no es correcto y es necesario también puntualizar en otro evento el por qué puede haber esa diferencia en los precios unitarios o en las horas hombres profesionales o de gerentes de la ingeniería, en los diversos mecanismos que hay en los convenios de gobierno a gobierno, reconstrucción con cambio, obra pública, cuando el salario debe ser igualitario para todos los profesionales del sector. Para no confundirlos, quisiera ver que muchas veces se pide una gran diferencia al extranjero como a la empresa nacional, y cómo ha venido evolucionando esto a través de la norma. Con la anterior ley decía esto, y ahí pueden ver en el lado derecho qué se pide. El signo de interrogación viene lo siguiente. Nosotros, las empresas nacionales, estamos constituidas acá. Nuestro capital social debe estar debidamente inscrito en SUNAT. Contribuimos y aportamos a la SUNAT. Y se nos pide, con la nueva norma y con la anterior también, que estuviéramos como normal en el sistema financiero. Sin embargo, a la empresa extranjera, no, como recién viene, va a salir normal porque no ha hecho ninguna actividad en el sector o está iniciando sus actividades en el sector. Los que estamos participando en este conversatorio tenemos mucho conocimiento del sector y sabemos qué empresas son las que adeudan
no al sistema financiero, sino a los proveedores y a los profesionales y a los actores del sector construcción. Basta ver las noticias y podemos ver que generalmente toda la mediatización en los medios periodísticos sobre deudas y no pago a los trabajadores y a los proveedores es causado por empresas extranjeras, porque las empresas peruanas tenemos arraigo en nuestro país y las empresas serias queremos continuar apostando por el país en los diferentes sectores, sea inmobiliario, sea infraestructura. Y es sorprendente cómo a nosotros se nos exige un estado financiero normal y a las empresas que no están normales extranjeras solamente se le pide que presenten una declaración jurada de una mejora o regularización de sus deudas, a pesar que están quebrados en su país de origen. Basta ver y entrar a sus estados financieros extranjeros. Acá pueden ver la gran diferencia, que basta y sobra con presentar una declaración, un documento emitido por el órgano de administración para realizar, y en caso que no se cumpla la condición de solvencia respecto al endeudamiento o liquidez corriente, que es un requisito en la nueva norma, corresponde, se debe presentar un cronograma de amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el total del pasivo y el pasivo. Aquí podemos ir viendo ya cómo se viene distorsionando y dando, no se visualiza mayor cambio respecto a los requisitos para las empresas. Lo que quiero decir es que se continúa dando ciertos privilegios a empresas foráneas. Independientemente de lo que venimos a discutir acá, yo quería ampliar el debate, que no solamente se trata del Ministerio de Trabajo, también el Ministerio de la Mujer, y que esto de la pyme, pues es, ¿por qué no decirlo? Puede ser algo, convertirse también en un club, ¿por qué no decirlo? Entramos a la capacidad de contratación, vemos con la ley anterior, vemos con la ley actual, cómo ha ido evolucionando a través de los años lo que se pide. Y lo que quiero dar a entender es que cada vez que se cambian los reglamentos y la ley se va condicionando. Y como dicen nuestros ancestros, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo no quisiera pensar o juzgar mal a los que hacen la doctrina, pero sí siempre con la discrecionalidad que se deje y no puntualizando, van a ocurrir cosas impredecibles. Como que se aparezcan 10 empresas extranjeras a concursar en un mismo acto licitario y que 4 de ellas sean pymes o que se asocien con pymes y que dejen fuera del mercado o de participar una ventaja competitiva de empresas formales que existen en el país. Y es claro, para la capacidad de contratación dice y hacen una aclaración que para las empresas jurídicas extranjeras domiciliadas, sucursales y no domiciliadas y las matrices, su capacidad máxima de producción se calcula conforme al numeral 46. ¿Y qué dice el numeral? No se aplican los requisitos a los proveedores que provengan de países con los cuales la República del Perú tenga vigencia de un tratado a compromiso internacional, los famosos tratados de libre comercio, que incluyen disposiciones en materia de contratación pública en Dinamarca y Perú. Y acá es necesario precisar, acá debemos participar los involucrados del sector y con el mayor respeto de los políticos. Ha habido un evento últimamente en el Colegio de Ingenieros donde ha participado una organización civil que mucha vergüenza da que participe en este tipo de políticos que conllevaron justamente esto. Llevaron a que se distorsione el sector y que las normas se van haciendo conforme transcurso el tiempo. ¿Y por qué no decir? El Club de la Construcción, el Club de los Chinos, el Club de los Hospitales, el Club... No. Esto nunca va a cambiar si no hacemos leyes
que generen transparencia, que no den discrecionalidad a los comités o a los reguladores del sector. Acá, ¿cómo va cambiando la norma? Era 15 veces, podían ver o retroceder 15 veces el capital social. Cambió la norma, le hicieron en 10 veces la capacidad. Pero ojo, miren lo que pasó acá. Acá se empezó a limitar, a ver, perdón, cuando se exige que no podía ser a las empresas peruanas, se nos exigía que tengamos el 5% de capital social de la capacidad máxima de contratación. Sin embargo, a la empresa extranjera no se le pedía esta exigencia. Y esto determinó pues que la Cámara iniciara un proceso de reclamos ante los entes competentes y se lograra sacar este condicionante. Vale decir que si teníamos una capacidad máxima de contratación de 1.000 millones, tenías que tener un capital social, ¿sí?, de 50 millones. Si una empresa tenía que tener una capacidad de 100 millones, tenías que tener el 5% de esa capacidad como capital social. Y lo indicaba que tenía que estar íntegramente pagado y declarado y inscritos en registro público. Sin embargo, a la empresa extranjera bastaba la declaración jurada y el capital de la matriz. Y es lo que viene ocurriendo. Se participan como sucursal, pero con la experiencia en las matrices, que es otro tema que hay que discutir. Y trabajan en todo el mundo con el mismo capital social. Mientras acá nosotros tenemos cierta reglamentación que cumplir en nuestro país. Ahora, en cuanto a los factores con el nuevo reglamento, acá puedes ver la observación que hemos tenido nosotros y que venimos sosteniendo, que a la empresa extranjera no se detalla si los años activos serán en la empresa matriz o en la sucursal, y como dijo el doctor. O sea, es un grupo económico, sea sucursal, sea matriz, sea domiciliado, no domiciliado. Porque ellos cuando presentan sus balances, los presentan consolidados, ojo, y recogen toda su contabilidad. Y con el cuento de la doble tributación que pagan allá, ya no pagan acá. Y eso también hay que tener cuidado. Entonces, consideramos particularmente en el gremio que nosotros estamos teniendo en los últimos años series de ventajas. Y la evidencia lo demuestra, porque si ustedes van a poder ver, solamente en un sector se ha otorgado como 18.000 millones en obra pública a determinado grupo de empresas procedentes de un país. Y eso no lo podríamos hacer, creo, todas las empresas juntas de nuestro país, del sector activas, con un cierto nivel de capacidad para ejecutar este tipo de obras. Estos son los factores que nos ponen. Ahora nos hablan que es la sumatoria de obras más G. Pero G es un coeficiente de gestión empresarial. Un poquito más también nos ponen algo de pymes acá. Entonces acá lo rescatable es que nosotros pedíamos, tanto la Asociación Peruana de Consultoría como la Cámara, que se contemple, pues, porque no se puede estar pidiendo en los últimos 5 años, de los últimos 10 años. La experiencia que tienen las empresas es la destreza que tenemos a través de los años. Tampoco a un profesional se le puede exigir que sea en los últimos 10 años, porque no le daríamos oportunidad a ingenieros con una amplia trayectoria, una vasta experiencia en el sector. Es así que por lo menos es nuestro sector que valgan las obras o se cuantifiquen las obras de los últimos 20 años. Y este es el resultado que hay que resaltar conjunto de la Asociación Peruana de Consultoría y de la Cámara.
de por lo menos proponer y que se nos acepte. Por supuesto que pedíamos que sea más, porque hay empresas que tienen más de 20 años. Pero por lo menos a las que tienen 15 y 20 años se da este puntaje de 2 en el famoso factor G. Pero sin embargo no se define para las empresas extranjeras. Acá vemos también otra observación. Si una empresa ejecutora de obra realiza el expediente técnico, acá lo que se quiere es que de una u otra manera disimuladamente se está favoreciendo a empresas que hacen gestión, que hacen la obra y hacen el proyecto. En nuestro país en los últimos años fue retirado el sistema de llave en mano o concurso-oferta y se dejó de hacer. Y esto no se ha tomado en cuenta. La mejor empresa peruana que debería haber hecho la misma cantidad de expedientes técnicos con ese valor igual que obra pública, nunca va a tener el 0,50, siempre va a mantener el 0,25 por esta fórmula que dan de factores. Ahora, ¿qué se pide para las obras? En la experiencia extranjera ya hemos podido ver en otros eventos cómo en 17 licitaciones diferentes empresas de un país de origen presentan la misma obra como experiencia de ellos. Con el agregado del atenuante que encima estas obras no existen. Basta que la Contraloría entró al Google Maps y físicamente esos terrenos donde supuestamente había una obra de infraestructura no existen. Sin embargo, no se les pide a ellos como se nos pide a nosotros, y ahora van a poder ver o lo pueden leer en la publicación del reglamento, nos están pidiendo boletas y facturas, acta de recepción y el nombre de la supervisión. Yo entiendo que la veracidad es necesario comprobarla, pero ¿cómo es fácil a nosotros solicitarnos la veracidad de nuestra información que presentamos en la obra pública y al extranjero no? Porque tampoco se exige una traducción oficial, sino una traducción en copia simple. Y vemos cómo se han desnaturalizado estas ofertas, al margen que son temerarias, exigiéndoles cosas mínimas. Esto es lo que manifestaba el ingeniero Elías, ¿no? Como una empresa que viene de afuera, hemos por razones obvias, ¿verdad?, incrementa y en menos de un año tiene más de 6.000 trabajadores. No hay una empresa peruana, salvo la del aeropuerto, entiendo, que haya hecho esto. Esta es la prioridad que se le da. Esta es una prueba evidente de cómo se viene desarrollando. Como sucursales que manifestó, vuelvo a reiterar, Elías, aún teniendo, miren, deuda coactiva, siguen adjudicando. Y esta septiembre, agosto del 2024. No es tan cierto, pues, que todo lo que viene afuera es dulce, es atractivo, es mejor. No es así. Esta es la carta que enviamos de la Cámara haciendo la consulta respectiva al Ministerio de Economía, y esta es la respuesta que nos da el MEC, que no estamos muy de agrado y vamos a reiterar porque nuestras preguntas no eran eso. Esta es la respuesta del OCE, ¿no?, que más o menos sí aclara algunas cosas que no dice Economía, que es necesario analizar las posteriores, y que también estamos en el orden de ideas de acuerdo, ¿no? Que no se puede estar dando bonificaciones por dar, y creemos que eso es un trabajo arduo que hay que empezar a hacer y a decir, pues, ¿no?, ¿con qué criterio se evalúa el sistema de gestión de dar a una empresa que es segura? ¿Con qué criterio el Ministerio de Trabajo va a calificar si solamente es, si tienes 10 trabajadores o 100 trabajadores y si facturas tanto y tanto, ¿no? Porque así van a proliferar estas MIPES para poder sacarle la vuelta fiscal.
Bueno, eso es todo y si hay alguna pregunta estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Valle. Le pedimos al doctor Sumaeta que prenda su cámara para poder conversar, absolver consultas. Efectivamente, es absurda la actuación del Estado en el tema que constitucionalmente están obligados, ¿no? Que es promover el desarrollo de la empresa privada y sobre todo de la empresa peruana. Entonces, por un lado tenemos a la SUNAT, ¿cierto? Por otro lado tenemos a SUNAFIL, que persiguen a todas las empresas formales, a lo que después también se sumó el OCE con un reglamento inquisidor, ¿cierto? El Tribunal de Contratación del OCE, sin mayor contemplación y sin mayor análisis, sanciona por sancionar. Luego tenemos a Indecopi, que multa con montos absurdos, millonarios, que hacen quebrar empresas. Y ahora se sumó el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Entonces, una coalición de entidades públicas que hacen su labor eh, atacando prácticamente a las empresas peruanas y facilitando la labor a las empresas extranjeras. Entonces, esto tiene que acabar. Y en este tema de las pymes que está otorgando el Ministerio de Trabajo, tiene que intervenir pues la Contraloría General de la República, ¿no? Así como ataca a los ingenieros por cosas absurdas, en este caso es evidente que no se trata de un desconocimiento, ¿no? Es absurdo que, siendo la ley bien clara, personal del Ministerio de Trabajo esté emitiendo estos certificados a sucursal de empresas extranjeras. Entonces, no podemos entender que esto sea desconocimiento de las normas. Hay otra cosa. Entonces, en eso tiene que intervenir la Contraloría General de la República. Bien, tenemos a través del chat varias consultas. El ingeniero Federico Aramayo, que a su vez es presidente del Comité de Obra Pública y Concesiones, hace una pregunta, en este caso para el doctor Sumaeta, que dice que el Ministerio de Trabajo, al otorgar dicho certificado, estaría dándole trato de empresa a una sucursal. De acuerdo a las opiniones del OCE, la sucursal no constituye una persona jurídica independiente de su matriz y por ende permite el uso de la experiencia de la casa matriz u otra sucursal. Entonces la pregunta es, ¿cómo afecta la interpretación de dichas opiniones bajo el criterio del Ministerio de Trabajo? Y otra pregunta es, ¿puede una sucursal utilizar la experiencia de su matriz cuando en el Perú se le da trato de persona jurídica independiente de acuerdo al Ministerio de Trabajo? Adelante, doctor Sumaeta. Muchas gracias, ingeniero Elías. Bueno, en la primera parte, donde se refiere el ingeniero Aramayo al hecho de que el Ministerio del Trabajo otorga el certificado REMIPE a una sucursal sobre la base de las opiniones que efectivamente existen de la Dirección Técnica Normativa, que han concluido de que, interpretando adecuadamente la Ley General de Sociedades peruana, obviamente, han interpretado correctamente esta Dirección Técnica Normativa de que la experiencia de la casa matriz y de la sucursal se deben entender que son la misma, porque la sucursal no es más que una extensión de la casa matriz. No estamos hablando de que se genere, se crea o nazca una nueva persona jurídica. Ahora, la interpretación que realiza la Dirección Técnica Normativa, y dando la respuesta a la primera interrogante del ingeniero Aramayo, solamente involucra a aquellas personas, funcionarios y servidores, y a todos los que estamos involucrados de una u otra manera en la normatividad de contratación. Pero repercusión sobre las funciones y sobre cómo debe proceder el Ministerio del Trabajo en virtud a la ley y el reglamento del MIPE, no hay ningún tipo de repercusión. Las opiniones del OCE solamente vinculan a todo lo que se refiere a materia de contratación pública. En ese sentido, no tengo mayor duda sobre que la existencia de estas opiniones de la ETN no varía en absoluto el sentido de la norma en cuanto establece de que si una empresa no domiciliada, es decir, una empresa extranjera, constituye en el Perú una sucursal, léase establecimiento permanente, entonces está
exenta de la aplicabilidad de las normas de la ley de las MIPE y su reglamento, y por lo tanto no puede obtener el certificado REMIPE. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, si puede una sucursal utilizar la experiencia de su matriz cuando en el Perú se le dé el trato de una persona jurídica independiente de acuerdo al ministro del Trabajo. Bueno, eso justamente comentaba el ingeniero Italo Valle en su momento, sobre el empleo de la sucursal de la experiencia de la matriz. Y parto de lo que dije hace un instante, ¿no? ¿La matriz qué es? La matriz constituye una sucursal, pero no es que dé nacimiento a una nueva persona jurídica. Entonces estamos hablando de que es, digamos, una parte, una extensión de la matriz o la empresa no domiciliada o extranjera que ejerce o desempeña o se constituye en otro país para desempeñar el mismo objeto social de la empresa no domiciliada o empresa extranjera o matriz. Entonces, que se emplee la experiencia de la matriz, no considero que sea una afectación de ninguna norma de contratación pública. En la medida, claro está, como bien lo mencionó el ingeniero Italo Valle, de que existan mecanismos adecuados e idóneos que permitan corroborar que esa experiencia se ha materializado en el mundo real y que no es más que un engaño a fin de poder obtener la buena pro de cualquier procedimiento de selección. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Sí, justamente tenemos también un supuesto que nos da uno de los asistentes que prefiere mantenerse en el anonimato, pero dice, en el supuesto que se dé esta situación, obviamente este caso es impugnable, ¿no? Él pregunta si no se podría generar reclamos. Entonces, suponiendo que ocurra una situación en que la sucursal de una empresa cumpla con el requisito, tener menos de 100 trabajadores y que facture menos de 9 millones al año de soles, ¿no? Ya, eso es de la sucursal Perú. Pero si en el mundo factura pues 1.000 millones de soles y en el mundo tiene 5.000 trabajadores y esto va a una impugnación en el OCE, doctor, ¿qué diría el OCE? Lo que pasa es de que ahí lo que debería primar, ingeniero, es justamente el principio de verdad material y el principio de primacía de la realidad. Entonces estamos hablando, o sea, ¿cuál es la finalidad de la ley MIPE y su reglamento? Como lo dijo el ingeniero, vaya, es generar formalización de empresas que por no tener una recaudación, por no generar ingresos de cuantía muy importante, tengan beneficios en determinados aspectos claramente definidos y diferenciados, con la finalidad justamente de qué? De que se incorporen al mundo formal y de este modo la recaudación tributaria crezca. Es lo que se llama es ampliar la base tributaria. Entonces, si se corrobora el ejemplo de que usted ha mencionado, el Tribunal de Contrataciones del Estado no tendría más que sobre la base de este principio de verdad material establecer de que esta empresa, que por más allá de que tenga una sucursal que sí cumpla con los requisitos, pero a su vez tiene una empresa constituida en el Perú que sí cumple estos requisitos para obtener el REMIPE, pero a la vez tiene una sucursal en el extranjero, la empresa peruana, donde tiene mucho más trabajadores y todo lo demás, y se acredita que hay una facturación importante. Entonces, lógicamente, al ser un reflejo de la matriz, deberíamos compulsar ambos estados financieros, que como tienen que ser, deberían ser consolidados, no solamente de la matriz, sino de sus sucursales. Y al corroborar de que es superior al monto que establece la norma o la ley MIPE, no tiene derecho a recibir este certificado y menos aún a ser eh, portador de los beneficios que la misma otorga en materia de compras públicas.
Gracias, doctor. Bien, tenemos más consultas y comentarios de los asistentes. El ingeniero Grover Calvo Vargas indica que por qué el Estado no fomenta el éxito de las empresas nacionales y por el contrario busca extinguirlas, ¿no? ¿Qué pueden hacer los gremios como Capeco u otros para tratar estos temas que son las autoridades? Efectivamente, Capeco está preocupado por este tema. Ha tenido reuniones con la Dirección General de Abastecimiento, como puso el ingeniero Italo Valle, en la que hemos obtenido una respuesta ambigua. También hemos tenido la respuesta del SEACE, pero las respuestas también se han estado dando en el marco de la ley 3225, que ya solamente le queda un mes de vigencia. El gran problema es con la nueva ley, ¿no? La Ley General de Contrataciones Públicas, la ley 32069, que no distingue lo que la 3225 y las normas anteriores distinguían. O sea, la 3225 y las anteriores decían que se le daba, en caso de empate, la buena prueba a las pymes, pero en esos casos se segmentaba para los procesos menores, ¿no? Las que con la distinta normativa se le llamaba adjudicación de menor cuantía o procesos abreviados, ¿no? O adjudicación selectiva, que eran montos menores, ¿no? Pero ahora esta nueva ley no diferencia, ¿no? No diferencia, o sea, pueden ser obras millonarias y simplemente una empresa adjunta el certificado PYME y tendría que ganar la buena pro. Pero esta PYME, pues otorgada por el Ministerio de Trabajo, sería inválida, ¿no? Entonces esperamos que el Ministerio de Trabajo corrija este hecho. Si no lo corrige, tiene que intervenir la Contraloría General de la República y en todo caso, si es que esto no se cambia, tendríamos que esperar que una de las empresas contratistas se impugne, ¿no? Ante el Tribunal del OCE para que, como lo explicó ya el doctor Sumaeta, pues pueda ya sentar un precedente, ¿no? El gran problema que vamos a tener es que la nueva ley exige todavía que para poder impugnar tengamos que presentar una fianza por el 3% del monto del proceso de selección, aunque hay un límite, pero este límite sigue siendo muy alto, sobre todo para las empresas peruanas. Bien, otro aspecto también que insiste uno de nuestros participantes, que es cómo se garantiza si estas empresas matrices provienen de un país con determinados reglamentos y normativas y qué nos garantiza que esta empresa pues haga un buen proyecto, ¿no? Efectivamente, ya lo dijo el ingeniero Italo Valle, a las empresas peruanas con un nuevo reglamento para que se inscriban en el RNP, si es que traemos experiencia extranjera, si es que hemos hecho trabajos en el extranjero y queremos eso validarlo para nuestro registro RNP, en el Perú tenemos que adjuntar no solamente el certificado de conformidad de servicio y el contrato, sino las facturas, ¿no? Las boletas, los comprobantes de pago. En cambio, vino una empresa extranjera con sus experiencias extranjeras y simplemente con la constancia ya obtiene la conformidad de los. Entonces son temas absurdos que se tienen que corregir. El ingeniero Guillermo León también manifiesta que se trata de una situación ilegal y qué ilícito penal están cometiendo los funcionarios del Ministerio de Trabajo. A esta pregunta, doctor Sumaeta, ¿cuál es su apreciación? ¿Qué ilícito penal estarían cometiendo los funcionarios del Ministerio de Trabajo? Si bien conozco derecho penal, la respuesta va a ser condicionada porque no, propiamente no soy penalista, pero la tipificación de las conductas ilícitas que están contenidas en el Código Penal siempre se subsumen dentro de un supuesto de hecho determinado. Entonces, la aplicación, el desconocimiento, la ignorancia de una norma no están contemplados como delito. Puedo equivocarme, lo digo, porque no puede engarzar como abuso de autoridad, no podría. En este caso, porque no olvidemos de que todos estos delitos de funcionarios públicos requieren, casi en su totalidad, la concurrencia de dolo. Entonces, si estamos hablando de que, a menos que podamos acreditar una actuación dolosa, no implica de que vaya a ser delito. O sea, lo que sí está totalmente, es innegable, mejor dicho, es de que el proceder de los funcionarios al emitir estos certificados REMIT, vulnerando el propio reglamento que les ha otorgado la competencia
a fin de que emita tales certificados, deben ser sancionados o deberían de ser sancionados por el OSI o incluso por la Contraloría General de la República. Pero como delito penal, no creo de que exista algún artículo o algún delito, valga la redundancia, en el Código Penal que establezca una situación de esta naturaleza y que la tipifique como delito. Claro, a menos que se presenten en la denuncia algunas pruebas indiciarias, ¿no? De colusión, ¿no? Porque evidentemente el funcionario, en razón de su cargo, el funcionario del Ministerio de Trabajo, en función de su cargo, se colude con una empresa, una sucursal de una empresa extranjera, para que, bajo un supuesto desconocimiento de la norma, le otorga este certificado PYME que obviamente le va a dar una ventaja diferenciada de unas horas Claro. millonarias, ¿cierto? Entonces, Y habría no que solo preguntar colusión, ingeniero, no solo áreas. colusión, porque también podría estar concurriendo que el cohecho ha recibido dinero y la asociación ilícita para delinquir, que ya es coetánea, ¿no? Porque se han asociado para cometer, lógicamente, o sea el delito de cohecho o el de colusión, o ambos. Entonces, Efectivamente. Y en el caso de, también desde el punto de vista del derecho administrativo, esta documentación también podría ser una documentación inexacta. sí, claro. No, y de hecho que lo es, ¿no? O sea, no podemos decir que es falsa porque lo ha emitido el funcionario del Ministerio de Así es. Trabajo, pero sí contiene información inexacta. Inexacta, pasible de Claro, sanción. sí, claro que sí. Claro, entonces ahí tenemos también otra recomendación para las empresas peruanas que ante este hecho podrían denunciar el uso de una documentación inexacta para que por lo menos ya estas empresas que le están sacando la vuelta a la ley, pues pongan límites a su actuar, ¿no? Ingenierito Lovalle, nuevamente lo tenemos aquí presente y su comentario respecto a este último tema que acabamos de escuchar, a la pregunta del ingeniero Guillermo León y la respuesta que dio el doctor Sumaeta. No, mira, todo este corolario trae como consecuencia pues lo que venimos manifestando. Mientras hay una migración de empresas extranjeras grandes, medianas y ahora con supuestas pymes sucursales, en nuestro país en los últimos 2 años 1.500 empresas constructoras medianas y pequeñas se han dado de baja en la SUNAT. Y justamente eso debido a esta ventaja competitiva que tienen algunas empresas que vienen de afuera. A ver, vamos a citar ejemplos. En Arequipa desaparecen empresas constructoras medianas porque van a empresas extranjeras, hacen ofertas temerarias, digamos, las obras se paralizan y estas empresas quedan fuera del mercado. Y sostener una empresa con personal permanente, con gastos fijos, pues en el país cuesta hacer empresa. Mientras estas empresas tienen hasta oficinas virtuales en los centros empresariales, y ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Se necesita ingenieros profesionales para determinada especialidad. Mandar su CV, ¿dónde? Oficina virtual, centro empresarial, San Isidro. Uno, si sigue, hace este seguimiento, se da cuenta la gran diferencia que hay con establecer el pago de mantener una oficina, mantener tu personal permanente con todos los beneficios y el marco legal laboral que exige nuestro país, mientras otras empresas. Desde ahí viene la desventaja que tenemos. Entonces, no solamente contextualicemos el problema de las pymes, porque también hay otras ventajas y otros artilugios, como son las barreras de entrada que se presentan, como lo decíamos en anteriores. ¿Cómo es posible que un ingeniero que sale o que medianamente tiene más de 5 años y quiere hacer un emprendimiento en el sector, se le dé una capacidad de contratación de 500.000 soles? Eso no es correcto. ¿Cómo Y se desde hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años, 500.000 soles, todo sube menos la capacidad de contratación. No tiene sentido. profesional, ¿no? Bueno, mientras nosotros en la Cámara Peruana venimos negociando todos los años el pacto colectivo del régimen laboral y los salarios del sector construcción. Tenemos que un obrero, un operario gana más de 5.000 soles mensuales. Pues estas empresas muchas veces por honorarios le dan 5.000 soles a un ingeniero.
Menos que, casi igual a un oficial. Menos, porque no, y no tienen, no están sujetos a ninguna indemnización, a ninguna gratificación, a los 15, 16 sueldos que corresponde por la ley. Entonces, el marco legal, conceptual, laboral está mal. Lo que decía el ingeniero Guillermo, de que si es delito o no es delito, independiente que sea delito o no, que no somos nosotros los juristas o los abogados especialistas en el tema, con la reserva del caso, no es ético, por lo menos, no es moral no tener esta práctica. Y si hay una concertación pues, de ideas para hacer un lobby, para hacer una norma, eso es indiscutible, creo. Porque nadie, en su sano juicio, va a querer perjudicar a su propio país o a sus semejantes, ¿no? Es un principio básico del ser humano correcto. Entonces, por ahí creo que sí, pues hay una trampita para poder siempre sacar ventaja como ocurre en las malas sociedades. Y nosotros creo que haciendo este tipo de eventos, en algo contribuiremos a que se tome conciencia los involucrados en el sector para cambiar esto, por lo menos regularlo, y que pues si hacen 10 atrocidades, que hagan 2 nomás, ¿no? Y 8 dejen para la gente como nosotros. Así es, ingeniero Italo Valle. Sí, justamente, bueno, el doctor Sumaeta ya nos ha dado una salida vía denuncia, ¿no? De pedido de sanción ante el tribunal. Este documento, por más que haya sido expedido válidamente por el Ministerio de Trabajo, es una documentación inexacta, ¿cierto? Porque no se condice con la realidad. Entonces, por ahí tienen una salida las empresas nacionales que se vean afectadas, sin perjuicio de que se siga con esta sensibilización hacia las entidades públicas para que lo puedan corregir. Y justamente el ingeniero Federico Aramayo consulta aquí al doctor Sumaeta si el OCE estaría en capacidad de corregir el actual criterio del Ministerio de Trabajo a través de una consulta. Su respuesta, doctor. Sí, claro, si la dirección técnica, entiendo que cuando se refiere a la consulta es para que va dirigida a la dirección Opinión, sí, técnica. las Sí, opiniones que queda el OCE. claro. Desafortunadamente, la dirección técnica normativa tiene una competencia restringida al ámbito de contratación pública. Está claro de que hay una incidencia directa, pero para poder interpretar las normas de la ley MIPE y su reglamento, implicaría excederse del marco de competencia que la ley le ha otorgado y el reglamento. Entonces, desde mi punto de vista, no estaría mal intentarlo, porque claro, no hay peor gestión que la que no se realiza, pero digamos, haciendo un juicio de predictibilidad o un juicio de una prognosis, calculo que en un 80%, hay un 80% de probabilidad de que la DTN pueda decir, o vaya a decir, mejor dicho, esto no es de mi competencia. En todo caso, acude al Ministerio del Trabajo y de la Producción. Ya, pero esto es si es que va a la dirección técnica normativa vía opinión, ¿no? Vía Exacto. pedido de opinión. Pero si es que va al tribunal, el tribunal, ya usted lo dijo, Ujú. diría que la documentación es inexacta. Claro, lo que pasa es que el tribunal, la dirección técnica normativa solamente interpreta los alcances de la normatividad en contratación pública. El tribunal sí tiene capacidad, como tribunal administrativo, tiene capacidad de aplicar el ordenamiento público. Esa es la gran diferencia. Perfecto, entonces esa sería la salida, ¿no? Por lo menos la salida un poco confrontacional, aunque nosotros como sociedad civil, ¿no? Como Cámara Peruana de la Construcción, Asociación Peruana de Consultoría, Colegio de Ingenieros, la verdad que las instituciones nosotros queremos la paz social, ¿no? Que tanto falta hace al país. Y por eso pedimos, invocamos a las autoridades del Ministerio de Trabajo a corregir de oficio este tema y también solicitamos la participación de la Contraloría General de la República para que corrija este aspecto. Obviamente, también como sociedad civil haremos las denuncias respectivas. Bien, muchas gracias, ingeniero Italo Valle, muchas gracias, doctor Sumaeta, interesante este conversatorio. Muchas gracias también a todos los participantes y con nosotros será hasta una nueva oportunidad en futuros eventos tan interesantes como este que vamos a estar programando para las siguientes semanas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor.